¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos, encuentro de escritores. Hoy daré lectura a dos poemas de Saidoubiz Blanco Neira, a quien entrevisté en el podcast anterior. Pertenecen a Rosas Rojas y Vino, su último trabajo. Además, hoy tenemos un bonus track. El colega y amigo de Entre Párrafos, Manuel Antonio Mosteiro, nos regala un cuento que participa en el actual Mundial de Escritores. Pero antes déjame contarte algunas novedades literarias. Noticias literarias en Entre Párrafos. Un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. El 16 de septiembre pasado se presentaron en la Feria del Libro de Merlo y con el auspicio de la SADE, tres amigos de Entre Párrafos: Adrián Arévalo con su libro Conversación con Escritores, Patricia Vitale con De lo Profundo al Infinito y Jazmín Sevilla con En Resumidas Letras. La Feria del Libro de Merlo se presenta desde el 11 al 24 de septiembre en el Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner. Avenida Constitución 152 Merlo. Todavía hay tiempo para ir a mirar y comprar. Y otro amigo de este podcast, Diego Yanni, nos envía una reseña de su nuevo libro Cuentos del Espejo. Según la escritora María Julia Druille, todos estos cuentos tienen una trama en la que el abordaje de lo fantástico penetra en el lector como si un vaso de agua se volcara sobre un mantel y de a poco, pero infaliblemente, lo fuera invadiendo y penetrando en su textura. Recordamos que el libro ya está disponible en Editorial Duncan, Cuentos del Espejo. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre Párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, dos poemas de Saidoubiz Blanco Neira. Dice la autora: este poemario lo dedico en primer lugar a mi madre, a mis hermanos y a mi padre, aunque ya no se encuentra conmigo, ya que, gracias a su apoyo constante, he podido desarrollar esta pasión por la literatura y,
por la escritura, una pasión que amo de forma muy profunda y que forma parte esencial y necesaria de mi vida. También se lo dedico a aquellas personas que han servido de inspiración silenciosa para algunas de las poesías que se verán reflejadas en este maravilloso compendio de un hermoso lenguaje poético que transmite los sentimientos más intensos y más profundos que han llegado a existir. Y finalmente, quiero dedicar este poemario a todo aquel que al leerlo acepte caer en la tentación que le ofrecen sus propios sentimientos y emociones, la tentación de sentirlos de forma plena, sin ningún tipo de censura y mucho menos sin sentir vergüenza de que éstos se alojen de forma permanente en cada poro de su piel y que terminen formando parte de cada gota de su sangre. Un anhelo ardiente. Ambos deseamos continuar. Ambos anhelamos traspasar esa gran muralla que se ha levantado frente a nosotros, la cual no nos permite darle rienda suelta al volcán de pasión que llevamos en nuestras venas. Esta muralla es enorme y obstaculiza nuestro deseo de ver más allá de nuestras emociones y sentimientos, de sentir nuestro calor mutuo, nuestras palabras embriagantes de lujuria, que pueden existir en cada uno de nuestros gestos. Tú estás frente a mí y yo frente a ti. Nuestros corazones gritan por hacerse compañía y por acariciarse con exquisita devoción. Solo espero que tu obstáculo llamado miedo no nos detenga o impida el encuentro de dos seres que se mueren por fundirse en un solo sentimiento, porque por más que estés en desacuerdo con este hecho, nuestro fuego mutuo está reclamando el alma de nosotros dos como su único propietario. El cazador y la presa. Un buen día me convertí en la presa más deseada para ti como cazador, mas no la más fácil de capturar. De hecho, nunca creí que yo pudiese descubrir que fueras un cazador tan efectivo. ¿Y cuál fue tu estrategia para el comienzo de tu cacería? La más poderosa que existe, tus miradas intensas, tu sonrisa cautivante y tu constante atención. Y tan buen resultado obtuviste con dicha estrategia que te convertiste en una de las piezas fundamentales para el buen funcionamiento del ajedrez de mi vida y, sobre todo, lograste ser grabado con fuego en lo más hondo de mi corazón, de mis poros, de mi sangre y de mis pensamientos. Ahora te considero no solo el mejor cazador que existe, sino también un gran estratega. Me convertiste en tu presa, en la prisionera de tus sentimientos, a voluntad propia, porque siento que soy una presa que, aunque fui difícil de atrapar, una vez que fui encadenada con las dulces cadenas de tu afecto, no tengo ni la más mínima intención de escapar. No obstante, hoy me surge esta importante pregunta. ¿Eres tú el cazador y yo la presa? ¿O, por el contrario, desde el principio tú fuiste siempre la presa, que yo de forma emocional y cautelosa elegí cazar? A estas alturas de mi vida ya no me importa quién sea el cazador o quién es la presa, porque al fin de cuentas ambos nos hemos convertido en seres que deseamos ser capturados por quien se convierta, dependiendo de las circunstancias y el lugar, en el cazador perfecto de nuestras más hermosas fantasías y deseos. Hasta aquí 2 poemas de Saidubis Blanco Neira, a quien entrevisté en el podcast anterior y que pertenecen a Rosas Rojas y Vino, su último trabajo. Y ahora el bonus track. Un cuento del colega y amigo de Entre Párrafos Manuel Antonio Mosteiro, con el que compitió en el Mundial de Literatura de 2023. El Mundial, les recuerdo, es una competencia por equipos con distintas categorías que escriben sobre determinados parámetros o consignas, que cada año se presentan miles de equipos de todo el mundo. En esta prueba se debía elaborar un relato empleando palabras que aparecían en un texto en mayúscula, con una limitante de 72 horas para ser entregado.
El cuento se llama Efímero, sueño recurrente. La última noche no se había caracterizado precisamente por la serenidad. Había tenido unas horas de sueño bastante movido y la verdad era precisamente todo lo contrario a lo que necesitaba. La reunión del día siguiente era vital para su futuro, pero después de aquella noche de tan poco sueño reparador, no tenía demasiada fe en poder mantenerse en la armonía mental que necesitaba para poder convencer a su interlocutor de que era la persona adecuada para aquel puesto que, en caso de conseguirlo, sería la envidia de los suyos. Había vuelto aquel sueño tan poco afable que tenía habitualmente la noche antes a un día importante. Aunque no pertenecía a la cofradía de seguidores de la interpretación psicológica del etéreo mundo de los sueños del tan denostado Sigmund Freud, aquella recurrencia en el sueño comenzaba a provocar un extrañamiento de la magnitud que comenzaba a no ser una quimera el pensar que podría tener un significado oculto. Tendría que empezar a cuestionarse, a pesar de que la racionalidad que presidía su vida se lo hacía rechazar, que los sueños tenían un significado, como insistían los seguidores del alemán. Llevaba desde que se había levantado tratando de aplicar toda su racionalidad en entender por qué cada noche previa a un día importante soñaba que llegaba a la reunión en ropa interior o incluso en alguno de estos sueños recurrentes completamente desnudo. Siempre pensaba que no tenía nada que interpretar y buscaba la explicación en una copiosa cena del día anterior. En alguna de las ocasiones le habría servido para no ir más allá de su reflexión, pero este no era el caso. La noche anterior su cena se había limitado a un yogur natural, unas nueces y la mandarina que formaba parte de su sempiterno menú. El mismo que con pequeñas variaciones en el sabor del yogur, el fruto seco o el cítrico llevaba acompañándolo desde su emancipación. A medida que se iba acercando la hora de la reunión, tenía más claro que su rostro reflejaba una sensación de cansancio y de haber trasnochado la noche anterior. La situación le hacía pensar que todos los elementos que le deberían ser favorables para conseguir su objetivo habían buscado la alineación perfecta para condenarlo al fracaso. Mientras pensaba en todo esto, miraba su rostro en el espejo y empezaba a asumir que no contaría con la conmiseración de su interlocutor. Estaba condenado al fracaso por mucho que intentase buscar su empatía. Apostilló mentalmente mientras terminaba. En lugar de desayunar en casa, decidió que sería mejor buscar una cafetería cerca del lugar de la entrevista, así conseguiría relajarse mientras degustaba un buen café con algo dulce. Sabía que en la zona de la ciudad en la que se encontraba el despacho de su interlocutor, como era en pleno centro, sobraban locales en los que poder desayunar y ordenar ideas y estrategias antes de entrar. Era muy importante que causase muy buena impresión porque necesitaba la complicidad de su interlocutor para que la valoración fuese muy positiva y los seleccionase para el trabajo. Como todavía quedaban 2 horas para la reunión, en lugar de bajar en el ascensor, decidió bajar las 4 plantas por las escaleras y así desentumecer los huesos. Bajó al aparcamiento y se subió a su coche después de comprobar que el portalón estaba abierto. Salió a la calle y se dirigió al centro de la ciudad. Le sorprendió que a aquella hora el tráfico fuese tan fluido. Un recorrido que cualquier día le debería llevar una media hora, le había llevado apenas un cuarto de hora. Al llegar al centro se dirigió al parking subterráneo en el que aparcaba cada vez que iba a aquella parte de la ciudad. Mientras se acercaba a la entrada del aparcamiento observó que frente al edificio habían abierto un local nuevo que prometía un buen desayuno. Dejó el coche aparcado y se dirigió a la cafetería tan absorto en sus pensamientos que no se percató de la cara de sorpresa con la que era observado por los transeúntes con los que se cruzaba. Entró al local y sin levantar la mirada de los documentos que estaba hojeando para la reunión, pidió un desayuno completo en respuesta a la voz titubeante, pero a la que no dio importancia. Se tomó el café
zumo y los churros, dejó un plato sobre el que reposaba la nota con el precio de la consumición, el importe y la propina correspondiente. Dirigió un buenos días al aire y salió apresuradamente porque se acercaba la hora de la reunión. Atravesó la calle y entró al edificio. Se fue directo al ascensor sin percatarse de la mirada de estupefacción del vigilante de seguridad que estaba sentado en la mesa de recepción. Cuando se disponía a pulsar el botón que lo llevaría a la planta 13, se vio reflejado en el espejo del ascensor y descubrió que el pavor que expresaba su rostro estaba en ese momento sonó el ring de su despertador. Hasta aquí este podcast especial, con bonus track incluido. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, entre párrafos, encuentro de escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.